Hola, en este video hablaremos acerca de la obra La Sociedad del Cansancio, escrita por Byung-Chul Han, donde presentaremos el resumen de cada capítulo y su comentario crítico, culminando con su conclusión. A continuación, desarrollaré sobre la bibliografía del filósofo Byung-Chul Han, que nació en 1959 en Seúl, o sea, en Corea del Sur. Ahí estudió ingeniería, pues a los 22 años se fue a Alemania a estudiar filosofía y literatura, y ahí sería conocido por su crítica a la sociedad actual, o también conocida como la sociedad del rendimiento. En su obra más conocida, como La Sociedad del Cansancio, critica a la sociedad contemporánea que está relacionada con el capitalismo, la tecnología y la explotación de las capacidades. En esa obra critica a esta sociedad porque sus habitantes, al exigirse de más, al explotar sus capacidades o plantearse metas imposibles, padecen de enfermedades como depresión, esquizofrenia o también ataque al corazón o pensamientos suicidas. Bueno, ahora comenzaremos con el capítulo 1, el cual es titulado La violencia neuronal. En este capítulo, el autor Han nos indica una comparación de la sociedad antigua con la sociedad de ahora, donde él nos cuenta en ese capítulo que antes las personas sufrían por una violencia externa, ya sea por enfermedades que eran causadas por virus, por bacterias e incluso por guerras, mientras que ahora las personas siguen sufriendo esas violencias, pero ya no es tan resaltante como una violencia interna que llevamos con nosotros mismos, y lo cual eso genera una enfermedad psicológica que nosotros mismos provocamos. ¿Y esto por qué? A causa de que nosotros tenemos el exceso de optimismo, queremos hacer muchas cosas a la vez. Pongo un ejemplo. Muchas personas quieren alcanzar el éxito, quieren hacer muchas cosas, pero no se dan cuenta que se están autoexigiendo. No se dan un tiempo para ellos mismos, solo se centran en eso, en hacer notar a la sociedad que tienen bastantes logros, pero no se dan cuenta que en ese transcurso que llevan trae una consecuencia. ¿Y cuál sería la consecuencia? La depresión, la ansiedad o trastornos, ya que nosotros llegamos al agotamiento por esa autoexigencia diaria, querer lograr algo solo para la aprobación de las personas o hacer notar a la sociedad. Bueno, ahora en mi opinión sobre este capítulo, yo estoy de acuerdo con el autor, porque bien es cierto, nosotros siempre debemos mirar hacia adelante, o sea, hacia el optimismo en una parte, pero no autoexigirnos, porque esta autoexigencia nos lleva a un agotamiento mental, el cual genera una enfermedad que nosotros mismos provocamos, nosotros mismos nos condenamos a este sufrimiento. En el capítulo 2 de La Sociedad del Cansancio, Han nos describe sobre la sociedad disciplinaria, que consiste en que los habitantes, sus acciones, están regidos por normas, por autoridades, además que usan su negatividad para descansar, para despejarse. Ahora, en el siglo XXI, esa perspectiva de disciplinario se ha cambiado por una sociedad de rendimiento, que consiste en que sus habitantes ya no trabajan por leyes, por autoridades o por normas, sino trabajan por sí mismos, para impulsar, para desarrollarse, para crecer formalmente. ¿Y por qué? Porque abandonaron esa negatividad, ese pensamiento de que el tiempo es largo. No, para ellos el tiempo es corto, por eso buscan producir más, buscan trabajar en exceso. Pero eso una parte es bueno y otra parte es malo. Como dice Han en esta parte del capítulo, estas personas, al autoexigirse, a trabajar de más, a buscar nuevas formas de desarrollarse, sufren de depresión, ansiedad, enfermedades psicológicas como esquizofrenia, ataques cardíacos. Lo que buscaba Han en este capítulo era cómo estas personas no deben autoexigirse o plantearse metas imposibles. En mi opinión estoy de acuerdo, porque en una parte no debemos plantearnos metas que son imposibles, porque si esforzamos de más, nos vamos a agotar. Pero en otra parte estoy en desacuerdo, porque para mí me educaron que para conseguir algo debo esforzarme hasta el límite. No importa si estoy cansado, si me duelen mis manos o todo mi cuerpo si estoy agotado. Tengo que esforzarme hasta el límite, porque mi recompensa
será el descanso que voy a tener al conseguir esa meta que tanto me he planteado. Con respecto al capítulo 3 sobre aburrimiento profundo, Han nos plantea un análisis de cómo el exceso de positividad afecta la atención y nos priva de la capacidad contemplativa de realizar la creatividad. Han nos dice que la sociedad sufre de hiperatención y también intolerancia al aburrimiento, diciendo que se caracteriza principalmente porque perdió el don de la escucha. Él también nos dice que quien es capaz de caminarse mientras está aburrido es capaz de crear un nuevo movimiento, dejando de simplemente correr y empezando a bailar. Por lo que nosotros consideramos que realmente, si analizamos la situación, con el ejemplo que nos dio Han sobre nuestra comparación con los animales, no estamos tan distantes a ellos. Si realmente nos vemos nuestro día a día, comemos con el celular en la mano, realizamos algún trabajo en internet con varias pestañas abiertas y realizamos ejercicio mientras escuchamos música, por lo que realmente estábamos perdiendo la capacidad contemplativa de realizar una sola actividad. Han nos plantea una solución para esto: el aburrimiento profundo, por lo que consideramos nosotros como una actividad necesaria para volver a renovar nuestra creatividad e innovación. En el capítulo 4, titulado La vida activa, Han realiza una comparativa con la obra de Arendt, quien nos dice que la modernidad ha cambiado el curso de la acción humana, pues para ella las personas solamente viven para producir y satisfacer sus necesidades, y la acción se ve reducida tan solo a la labor. Han afirma que la sociedad se encuentra en constante cambio, pero dice que no solo trabajamos para sobrevivir, sino que existe el punto donde nos autoexigimos a ser productivos, y esto ha generado un tipo de hiperactividad agotadora. Considero que es cierto. ¿Por qué? Porque la acción se ha visto reducida en la actualidad a tan solo la labor y en un fin en sí mismo, donde las personas consideran que el cansancio es algo malo y solo la productividad nos puede llevar al éxito. Esto se evidencia en la vida cotidiana, como dice Han, en la actualidad hoy en día. En el capítulo 5, titulada La pedagogía del mirar, nos habla acerca de la vida contemplativa, donde nos plantea la importancia de la educación con la mirada, con el pensamiento y con el lenguaje. Además de que dice que debemos empezar a educar al ojo, ya que nos permite una contemplación más profunda. De esta manera nosotros retenemos los impulsos inmediatos. También nos menciona que debemos permitir la negatividad de la interrupción y desplegar la rabia, ya que éstas actúan como una fuerza que cuestiona el presente y nos abre puertas hacia un cambio decisivo. También encontramos a la hiperactividad como un síntoma de agotamiento espiritual, que se convierte en una actividad que nos agota día tras día, y de esta manera prolonga lo existente. Ahora, con respecto a mi comentario, yo estoy de acuerdo con el autor, ya que este capítulo nos hace un llamado hacia la reflexión, hacia profundizar en las cosas que hacemos, o en el momento de mirar. No vamos más allá de lo que vemos o lo que hacemos, sino hacemos las cosas, como dicen, hacer por hacer. Y eso también nos quita un poco de pensamiento crítico, ya que no profundizamos, no investigamos más de lo que deberíamos hacer. En el capítulo 6 nos habla sobre el caso de Bartleby, donde nos dice que hay una sociedad que está en constante movimiento, donde se dice que son animales laborans porque están en constante trabajo, en constante labor. En este capítulo nos dice que los asistentes del abogado tienen una enfermedad neurótica, ya que están en constante obedecimiento a este mundo gris y acelerado. Para Bartleby, el autoexigirse a él mismo no es necesario, ya que él intenta liberarse de esta sociedad. Para este mundo que es una sociedad de cansancio, donde nos autoexplotamos a nosotros mismos constantemente. Mi opinión crítica sobre este capítulo es que como sociedad hoy en día, como dice en el relato, es muy parecido, ya que en este mundo en que vivimos nos aferramos
a lo cotidiano, a lo regular, donde estamos en constante trabajo, en constante movimiento, y muchas veces no nos damos cuenta en cómo estamos nosotros mismos, en cómo quizás no nos damos esa libertad de tomar nuestras autodecisiones. Termina el capítulo diciendo, oh Bartleby, oh humanidad, donde nos da a saber el autor que él se identifica con esa sociedad donde él vive. Con respecto al capítulo de cierre, la sociedad del cansancio, este nos dice cómo ha evolucionado la sociedad de rendimiento en una sociedad de dopaje, el cual exige niveles de productividad casi ilimitados. Nos dice que las provisiones han cambiado de ser exteriores a ser impulsadas por un mandato interior de maximizar nuestro propio rendimiento. Podemos llegar a analizar el discurso actual y pensar que realmente la actividad constante es un ideal que se corrompe en la servidumbre voluntaria, siendo que la falta de negatividad bloquea la transformación de sí mismo y del mundo. En conclusión, lo que el autor nos quiere dar a conocer con este libro es cómo la sociedad ha cambiado a través del tiempo, cómo antes éramos gobernados por entes externos, mientras que ahora somos gobernados por nosotros mismos, ya que estamos sometidos a una productividad constante, y esto nos lleva a un agotamiento mental, que nos puede traer como consecuencias distintas enfermedades psicológicas, ya sea la depresión, la ansiedad, la hiperactividad y cosas así. Y lo que nos quiere dar a conocer el autor en esta obra, su posición en esta obra, es que nosotros debemos darnos un descanso, no estar sometidos a esa productividad. Tenemos que estar bien con nosotros mismos, tener paz con nosotros mismos, dar un respiro, como él dice, y no autoexigirnos en todo. Es por ello que si quieren abordar más sobre este tema, les invitamos que puedan leer esta maravillosa obra por el filósofo surcoreano, en el cual ustedes sabrán cómo es y será la sociedad del cansancio.